es vago, no presenta sus tareas, saca malas notas. Pero nosotros alguna vez hemos pensado ir más allá de eso, saber el motivo por el cual el estudiante está bajo en su rendimiento. ¿Por qué el estudiante tiene esa conducta que demuestra en el aula? No, ¿verdad? Siempre nos preocupamos por llenar contenidos porque supuestamente esa es nuestra tarea, a tratar de ver de qué manera nosotros podemos colaborar para mejorar el rendimiento y la disciplina de los estudiantes, ¿verdad? A mí me puede pasar, hay chicos que están súper bajos y digo, ¿qué pasa? Ahora, antes no me preocupaba, ahora con todo lo que uno está viviendo, ahora sí sé que tengo que preocuparme por ir más allá de lo que solamente conocimiento, sino que también ir a ver qué está pasando con ese estudiante. Eso es el oficio que tenemos que, aunque no nos digan que lo hagamos, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Muy bien, compañeros, entonces espero que esta lectura nos haya servido un poquito para seguir reflexionando más sobre nuestro deber de docentes, ¿no? Muy bien, vamos a empezar ahora. Pero antes de empezar, yo quisiera hacer como ver hasta dónde conocen ustedes del tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema que estábamos planificado para el día de hoy, ¿quién recuerda cuál es la temática que vamos a tratar aquí? Sí lo leyeron en el diario, por supuesto, que están aquí, ¿no? A ver, ¿cuál era la temática? A ver, compañeros, siempre hay los jóvenes que más les gusta participar, ¿no? A ver, compañeros. Actualización de la fortalecimiento de la curricular. Correcto, actualización y fortalecimiento curricular en la educación básica, ¿verdad? Y no solamente la educación básica, porque ahora ya nos vamos hasta el bachillerato con esto, ¿verdad? A ver, ¿qué significará eso de actualización y fortalecimiento curricular? ¿Qué significa eso? ¿De qué vamos a hablar ahora? A ver, quiero escuchar opiniones. ¿No? ¿Sí? ¿Alguna idea? A ver, compañeras, compañeros, ¿alguna idea de qué será ese fortalecimiento y estructura curricular? ¿De qué estaríamos hablando? A ver, vamos a ver por aquí. Es de la planificación macro y micro de curricular, ¿no? Dentro de una institución, pero es adaptada con nuevas destrezas, porque antes se utilizaban las destrezas, pero ahora son destrezas con criterios de destreza. Correcto, por allí vamos llegando ya sobre la planificación, dice la compañera, que vamos a hablar sobre la planificación, de cómo se la trabaja ahora, que dice que hay que aplicar destrezas con criterios de desempeño, que antes nosotros usábamos solamente destrezas. ¿Y qué significará ahora eso de criterio de desempeño, verdad? Por aquí vamos, muy bien. Entonces, estamos más o menos. Pero para eso, vamos a hacer nosotros y vamos a empezar con un recuento de los años anteriores, de cómo trabajamos antes y cómo lo vamos a relacionar ahora. Entonces, vamos a empezar el trabajo. Muy bien, ahí ustedes pueden ver, tenemos actualización y fortalecimiento curricular en la educación básica, la presentación, ¿verdad? Ahí vamos a empezar a trabajar. Hay algo que está interrumpiendo. Bueno, compañeros, los que no me conocen, ¿cuántos hay de los que ya han estado en este taller conmigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ves? Qué bueno. Entonces ya saben cuál es mi método
metodología que yo desarrollo de esta temática, ¿verdad? Que todos trabajen aquí, no solamente yo, porque ahora la educación de ahora no nos dice que solamente la persona que está frente a un grupo es la que tiene que trabajar. Ahora lo trabajamos todos, ¿verdad? Todos. Entonces, para eso vamos a pedirle a la compañera que nos ayude con la lectura. ¿Verdad? Muy bien. En el año 2008 nos dijeron que teníamos que cambiar ya ese sistema de arte, ¿verdad? El sistema que nosotros aprendimos, ¿no? Como dice la compañera, de que era escribir y aprendernos de memoria hojas tras hojas. Y recuerdan esos exámenes que era una hoja de papel ministro donde escribíamos los 4 temas de uno en cada carilla, ¿no? Y con punto y coma. Pobre donde nos olvidáramos el punto y coma. Ahí nos sacábamos 0, ¿verdad? Entonces ya esa educación que antes nosotros teníamos va quedando atrás y cada día tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos. Evaluación del currículum de 1996. Compañeras, sí, acá no va a ver. Evaluación del currículum de 1996. Los objetivos son desarticulados e insuficientes. Son teóricos y de baja posibilidad de impacto en las prácticas escolares. Los contenidos propuestos por la reforma curricular han perdido vigencia. Desarticulación curricular entre años y niveles. Todo eso teníamos anteriormente, ¿verdad? Pero en aquella época eso servía, ¿no? Eso servía. Pero ahora bien, como ya va quedando, dice desarticulación insuficiente, era solo teórico. Los contenidos propuestos por la reforma curricular han perdido vigencia ya, ¿no? Y la desarticulación curricular entre los años y niveles. ¿Qué nos quiere decir con esto? Cuando nosotros hablamos de los estándares de aprendizaje, nos dicen los estándares que al finalizar cada nivel, ¿verdad? Tienen que los estudiantes responder a esos estándares, a esos dominios. Escuchaba hablar a la compañera de aquí del universo que indicaba que van a darles unas capacitaciones sobre los estándares de aprendizaje de matemáticas, de lenguaje y que posiblemente les van a dar los estándares de ciencias naturales, o sea, de las materias básicas, ¿verdad? A esos estándares tenemos que responder nosotros al final de cada uno de los niveles, del primer nivel, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto y del quinto, hasta el quinto llegamos, ¿verdad? Entonces, a esos niveles tenemos que responder. Y ahora ya no existe la desarticulación de ese año y con el currículo que estamos viendo, ¿verdad? Porque todo va enlazado. Lo que el estudiante solamente va obteniendo un grado de complejidad en cada uno. Nos manejamos con los mismos temas, nos manejamos con la misma destreza, pero solamente vamos a irle aumentando, ¿verdad? Pero es una cadena, es una cadena. Cuando nosotros hablamos de los ejes integradores, ¿verdad? Cuando hablamos del eje integrador, ahí estamos hablando nosotros de la articulación que existe entre un nivel y otro, ¿verdad? Los ejes de aprendizaje. Y de los ejes de aprendizaje nosotros nos vamos a los bloques curriculares. Entonces,
articulación ahora, lo que antes no había ni en los años, no había ni el currículum, ni los años, ni los niveles, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros un cuadro comparativo sobre lo que era la reforma del 96 y lo que tenemos ahora a partir del 2010, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué compañero o compañero desea ayudarme con la lectura. Usted, muy bien, gracias. Reforma curricular de 1996. Estructura curricular, sistema de conceptos empleados. Primero, consideraciones generales. 2, objetivos. 3, destrezas fundamentales. Destreza general, destrezas específicas. 4, contenido. 5, recomendaciones metodológicas generales. Actualización y fortalecimiento curricular 2010. La importancia de enseñar y aprender. Los ejes de aprendizaje. Perfil de salida del área. Objetivos educativos del área. Objetivos educativos del área. Bloques curriculares. Destrezas con criterios de desempeño. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. Indicadores esenciales de evaluación. Anexos. Mapas de conocimientos. Orientaciones para la planificación didáctica. Entonces ahí ustedes están observando el cuadro comparativo, lo que era en el 96 y lo que es ahora a partir del 2010, ¿verdad? Miren, antes teníamos consideraciones generales nada más. Consideraciones generales. Ahora ¿qué tenemos? La importancia de enseñar y aprender. Ahora sí tenemos que darle a los estudiantes por qué le enseñamos eso, por qué deben de aprender eso, ¿verdad? Entonces antes no tenía importancia eso, ahora sí tenemos que darle importancia. Antes teníamos objetivos, que objetivos también los tenemos ahora, pero ahora nos manejamos con el eje de aprendizaje. El eje de aprendizaje es el que nos va a ir llevando de un año a otro, ¿verdad? De un año a otro, pero va articulado todo. Cuando hablamos de el perfil de salida del área, existía antes un perfil de cómo los estudiantes deben de salir en matemáticas, cómo los estudiantes deben de salir en tal nivel en ciencias naturales, cómo los estudiantes deben de salir al finalizar un nivel en lengua, no, ¿verdad? Nada. Solamente estudiamos el contenido que nos daban y no había esa relación, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ahora, objetivos. Tenemos objetivos educativos del área, objetivos del año, ¿verdad? Todo eso, cada cosa tiene que estar ahora, ya no desarticulado como antes. Antes teníamos objetivos generales, objetivos específicos y nada más. Pero ahora tenemos que ver que cumplan ese objetivo dentro del área de aprendizaje y dentro del año en que se encuentran, ¿verdad? Tenemos también ahora, antes teníamos destrezas fundamentales, generales y específicas, pero simplemente tenemos que aplicar una destreza nada más. Lo que hablamos de destreza, ¿qué será una destreza? ¿Quién me puede decir qué es una destreza? Una habilidad que van a desarrollar, ¿verdad? ¿Y cómo mencionamos nosotros esa destreza? ¿Cómo sabemos que hay una destreza? Cuando la planteamos. ¿Cómo la planteamos la destreza? ¿Ah? ¿Cómo planteamos una destreza? Con el verbo, correcto, con un verbo, ¿verdad? ¿Un verbo en qué tiempo? Infinitivo, ¿verdad? Un verbo infinitivo, ¿verdad? Contestar, explicar, analizar, ¿verdad? Esa es la destreza que nosotros estamos viendo. Esa es la destreza que el estudiante tiene que realizar en determinado tema, en determinado año, en determinada área, ¿verdad? Entonces, esa es la destreza. Miren, ya que planteamos destreza
unidos. ¿Cómo los llamábamos antes? Unidades, ¿verdad? Ahora, ¿cómo los llamamos? Bloques curriculares, ¿verdad? Lo que eran todas esas unidades con un montón de subtemas, de temas y subtemas, ahora lo llamamos bloques curriculares. Y están dados solamente lo que realmente los estudiantes necesitan, ¿verdad? Ya no están con tantas. Yo trabajo dando química. Y antes, la química de cuarto año, de quinto año, era un montón de temas, de temáticas que nunca se llegaban a eso. Y cosas que realmente no tenían importancia. En cambio ahora, como que se ha resumido y se está dando lo más importante, lo que se necesita para el convivir diario. Porque también eso no debemos de olvidar los compañeros, que ahora tenemos que enseñar para la vida, ¿verdad? Ahora tenemos todos los temas que enseñamos, tienen que tener un porqué lo enseñamos. ¿Y para qué? Si no tienen el cómo y el para qué los enseñan, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que hacer. Hoy incluso estaba dando yo una clase sobre lo que eran los compuestos especiales. En química estoy hablando. Y un estudiante me pregunta, señorita, ¿y para qué vemos eso? Ah, correcta, tu pregunta, excelente. No la había dicho porque quiero que ustedes lo digan. ¿Para qué les servirá eso? Señorito, por ahí nos decían, señorita, porque eso los encontramos dentro de los productos de las medicinas. Muy bien. Pero para que tengan una conciencia más abierta sobre qué y para qué vamos a estudiar eso, no se los voy a decir yo. Porque ahora ya no, el maestro tiene que decir a todos los estudiantes, el estudiante tiene que sacar su conocimiento. Entonces, tú mismo, mañana bien, hoy te vas a investigar para qué nos servirán todo este montón de compuestos especiales que estamos nombrando aquí, que hemos elaborado, y mañana usted viene y nos dice a todo el curso qué resultados obtuvo usted, para qué nos servirá estudiar esos compuestos especiales en química, le decía. Entonces el recito dice, decía por ahí, uy, viste por hablar. No se trata de que viste por hablar, le digo, ahora ya no es así. Así no haya hablado, yo sabía que alguien iba a mandar a investigar ese tema, porque aquí todos tienen que trabajar. El que no quiere trabajar, recuerden, le digo, el proceso de calificaciones ahora, las calificaciones individuales, ¿cómo se las van a ganar ustedes? Entonces, tienen que trabajar. Ya sí. Esa es la metodología de ahora, ¿no? Cuando hablamos de nosotros de recomendaciones generales, metodologías generales, todo nos hablaba de generalidades, nada más, ¿verdad? Nada de específico, todo nos mandaba general. Ahora, ¿qué hablamos nosotros? De precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué son esas precisiones para la enseñanza y el aprendizaje? ¿Dónde o qué? Tienen algunos nombres que nosotros le podemos usar. Precisiones para enseñanza y aprendizaje nos manda el libro de fortalecimiento y actualización curricular, ¿verdad? Nos dice, pero ¿de qué otra manera la podemos interpretar nosotros? Esas precisiones. ¿Qué son? Son el orden le dice. ¿Dónde las van a realizar? ¿Ya? ¿Algo más? Muy bien. ¿Algo más? Recomendaciones específicas. ¿Qué más? Ajá. Correcto, por allí vamos. Dijo una palabrita importante. Actividades que tenemos que desarrollar con los estudiantes para poder llegar a ese conocimiento, ¿verdad? Actividad, lo podemos llamar actividad, lo podemos también nosotros llamar estrategias metodológicas. Las precisiones para la enseñanza y aprendizaje también las podemos llamar estrategias metodológicas. De hecho, en algunos formatos de planificación nos ponen allí estrategias metodológicas. Si nos vamos a ver el fortalecimiento de la institución curricular, hablamos nosotros de la precisión, los medios, las actividades que vamos a realizar para desarrollar un tema específico, ¿no?
evaluación. ¿Quién me dice qué será eso de los indicadores esenciales de evaluación? Conocimientos, la evaluación que vamos a tomar, ¿verdad? Muy bien, por allí vamos, por allí vamos. Indicadores esenciales, lo que vamos a aplicar y con qué herramientas lo vamos a aplicar, ¿verdad? Correcto. Los anexos, el mapa de conocimiento. ¿Quién me dice qué es el mapa de conocimiento? Los esquemas, los temas, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Una cosita, me siento como que rechazada. ¿Saben por qué? Nadie sabe por qué. Es que están como muy allá, y parece que como que les produjera alguna fobia que esté un poquito más cerca de mí. ¿Ah? Ustedes también, aunque deberían estar acá mejor. ¿Ya? Entonces, pero les rogaría, compañeros, compañeras, miren cómo está desocupado por acá. Vengan a tomar que aunque estén allá, igual allá voy a servir a ese que hablen también. Estén sentados allá voy. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el colegio que nadie se quería sentar en las primeras bancas? No, es que después a mí me preguntan, ¿verdad? Entonces así están los compañeros. Después a mí me preguntan, pero no saben que quien está al frente allá va a buscar. Y así se conocen los chicos les digo, no importa dónde se sienten, igual vas a hablar. Entonces, así que adelante o atrás, igual tienen que hablar así. Bueno, qué bien. Bueno, continuamos. Mapa de conocimiento, la temática, todo lo que vamos a ver dentro de un año o curso, ¿verdad? Orientaciones para la planificación didáctica. ¿Cómo vamos a planificar? Muy bien. Entonces, estas son las diferencias entre el 96 y el 2010, ¿verdad? Ahí empezamos. Estructura curricular, ¿cuáles son esos componentes dinamizadores? Ahí tenemos, empezamos allí. El perfil de salida. Eso nos lleva a los objetivos del área. Objetivos educativos. Después tenemos los ejes transversales, que ya ustedes deben de saberse también cuáles son. ¿Cuántos ejes transversales tenemos para desarrollar? 5, ¿verdad? 5 ejes transversales. Los ejes, el eje integrador, ¿verdad? El eje curricular integrador, el eje de aprendizaje, los bloques curriculares que nos acompañan dentro de los bloques, las destrezas con criterios de desempeño. Luego tenemos las precisiones de la enseñanza-aprendizaje. Y todo esto nos lleva a los indicadores esenciales de evaluación, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros toda la estructura como debemos de trabajar en cada uno de los años, ¿verdad? En cada uno de los años. Empezamos con un perfil de salida. ¿Por qué empezamos? Porque tenemos que saber hacia dónde es que tienen que llegar los chicos, ¿verdad? Hacia dónde tienen que llegar. ¿Qué más? Luego nos planteamos los objetivos para toda el área, para todo el área hablamos desde el año que estemos trabajando o los años básicos que estemos que se relacionen con el área. Siempre empezamos ya desde cuarto año básico, ¿verdad? Ahí empezamos con las áreas específicas ya. Entonces hay de cuarto año básico el objetivo del área hasta hasta 10º año, ¿no? Y luego nos plantearemos objetivos de primero a tercero de bachillerato en cada una de las áreas. Los objetivos educativos del año. Asimismo, planteamos nosotros el objetivo solamente para el año específico, ¿verdad? El objetivo educativo del área es uno que nos va a abarcar a varios años y el objetivo del año es para el año solamente, ¿verdad? Todo eso, luego tenemos que trabajar el eje transversal. Los ejes transversales no es necesario trabajarlos todos.
¿verdad? Debemos de cada institución coordina de qué manera trabajan esas áreas, ¿no? Esos ejes. Porque en la institución que yo trabajo, nosotros nos manejamos por área los ejes de transversales. El área de química, nosotros siempre trabajamos el eje de medio ambiente, el área de biología trabaja la educación para el sexual, la educación para la salud, y así sucesivamente. El área de estudios sociales trabaja la ciudadanía, y así nos repartimos, y de ahí nuevamente en las áreas que no tienen un poco relación, ellos eligen qué eje les gustaría trabajar, ¿no? Entonces eso ya depende de cada uno. El eje curricular integrador, ese eje curricular integrador, ¿hasta dónde abarca? ¿Hasta dónde abarca ese eje? Bueno, luego seguimos porque acá lo vamos a hacer. Bloques, destrezas, vamos a seguir. ¿Cómo se llama ese gráfico? ¿Quién lo conoce ese gráfico? Exacto, el diamante curricular, ¿verdad? El gran diamante que usamos nosotros dentro de lo que es la pedagogía, ¿verdad? El diamante curricular. Ese diamante curricular, miren cómo está formado allí, ¿verdad? Tenemos ¿qué significarán esas flechitas que van y vienen? La relación, ¿verdad? Es un ciclo, ¿no? Que todo se relaciona con todo, ¿no? Entonces empezamos nosotros con un propósito, con un objetivo del año. Luego pasamos a un propósito, que ese propósito, ¿qué es? El eje de aprendizaje y sus componentes. El contenido, las destrezas con criterios de desempeño, ¿verdad? Aquí en esto del contenido, destrezas con criterios de desempeño, no sé, cada institución arma sus formatos de planificaciones de acuerdo al criterio que quieran manejarse las autoridades, ¿verdad? Porque las autoridades son las que elaboran ese formato de planificaciones. Pero es importante ahora, ya no estamos manejándonos dentro del formato de escribir los contenidos. ¿Por qué? ¿Por qué será que ya se pueden emitir todos los contenidos dentro de un formato de planificación? Excelente. Ya. Exacto. Miren, o sea, eso por eso digo, depende de la institución, depende desde el punto de vista que ustedes lo vean. Que las destrezas, a veces ya no las ponemos en contenido porque está dentro de destrezas. La compañera dice que dentro de la destreza está como muy amplio, generalizado nomás el tema, no está ya desglosado. Pero ustedes creen, sí. Ya, exacto. Pero cuando nosotros, ¿dónde encontramos la destreza nosotros? ¿En qué planificación? ¿En qué planificación encontramos esa destreza? ¿Ah? En todas, no. ¿Cuántos tipos de planificaciones elaboramos? Ya, ¿están de acuerdo ustedes? ¿Cuántos tipos de planificaciones manejamos? A ver, no. El plan anual, correcto. El plan de bloques, ¿verdad? De bloques. Y el plan de elección, ¿verdad? El plan de elección o plan de clase, ¿verdad? Aunque el plan de elección y plan de clases también existe una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia existe. No es lo mismo decir plan de clases que plan de elección. ¿Sí o no? ¿Quién me dice? ¿Cuál será la diferencia entre plan de clase y plan de elección?
el plan de elección es el tema que yo voy a tratar. ¿En qué tiempo me durará eso? 45 minutos. Ya, ajá, allá vamos. Excelente. Si es que el tema no es tan amplio. Y si yo digo el plan de clase, ¿cuál será? Ella dice que el plan de elección es el tema que yo voy a dar si es que es para una hora, un periodo de clase, ¿verdad? 40, 45 minutos. Pero si el tema es más amplio. ¿Ah? El plan semanal, ¿verdad? El plan semanal, entonces, ¿por qué no lo llamamos nosotros plan de elección? Va abarcando más temas. Ustedes son básica y media, ya. Porque en básica superior ya manejamos otro. Ya, plan por tema. ¿Y ese es qué diría usted plan? ¿Plan de qué? Exacto. Mire, el número de periodos. Mire, relacionando lo que ustedes dicen, compañeros, compañeras, el plan de elección es un tema, ¿verdad? Que ese tema me puede durar un periodo o me puede durar 3 o 4 o hasta 5 periodos. ¿Sí o no? Plan de elección, tema. Y si yo digo plan de clases, específicamente tiene que ser solo para un periodo. Solo para un periodo. Entonces, esa es la diferencia que yo encuentro entre un plan de clases y un plan de lección. Esa es la diferencia. ¿Ah? Ya. No. Plan de clase. Clase, para mí, clase de hoy solamente. Yo digo, esto nada más voy a tratar. Esto. Y esto lo voy a tratar en 40 o 45 minutos y se acabó. ¿Verdad? En cambio, el plan de elección, decíamos, es el tema que me puede durar varios días. No pueden cerrar todo el bloque tampoco. No tanto, porque un tema, por ejemplo, vuelvo a relacionar mi asignatura que yo digo. Por ejemplo, yo voy a trabajar aquí a función óxidos ácidos. Hoy les voy a enseñar cómo se forman, de dónde resultan. No les voy a enseñar, vamos a aprender todos, de dónde resultan y cómo voy a llegar a formular eso. Hasta ahí avancé porque se me terminó la hora. No pude avanzar más. Entonces, yo para mañana, el mismo tema, mi mismo plan de elección, pero ya voy a hablar sobre la nomenclatura. ¿De qué manera voy a nombrar a esos compuestos? Que son de 3 tipos de nomenclatura que tengo que hablar de los chicos. Entonces, ahí estoy yo, un plan de elección que me va a durar tal vez 2 o 3 días. 2 o 3 días o 2 o 3 periodos, hablemos, ¿verdad? Si yo tengo 2 por bloque, en la clase la tengo por bloque, 2 horas consecutivas, a la final ahí se me va a durar, pero estoy hablando ya de 2 periodos, ¿verdad? De 2 periodos. Entonces, ahí yo digo mi plan de elección. Y en cambio, si yo voy a hacer mi planificación de clases, solamente voy a hacer lo que hasta donde voy a avanzar ese día. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y esa planificación nosotros en la básica superior y básica media, y bachillerato, nosotros el plan de clases es nuestro leccionario. Presentamos el plan de lección y el plan de clase es el leccionario, porque ahí usted se anota justo solamente lo que dio ese día, ¿verdad? Y si no termina ese día, por eso usted anotó solo lo que dio ese día, nada más. Lo que yo les hacía ejemplo, solamente voy a ver de la formación de los compuestos, ¿verdad? De los óxidos ácidos, formación de compuestos óxidos ácidos, nada más. Solo oxidación química, óxidos ácidos, formación. Al día siguiente, función química, óxidos ácidos, nomenclatura, ¿verdad? Entonces ahí ya estoy. Ese es mi plan de elección que yo me planteé. Ese es el que entrego yo porque voy a trabajar ese
que yo establezco entre uno de lección y uno de clase. De ahí el plan semanal es otro que ustedes se manejan, lo que van a trabajar en la semana. A nivel de básica, superior y bachillerato no manejamos planes de semana, sino planes, bloques y planes de lecciones, nada más. Muy bien, entonces ahí en los contenidos estábamos, ¿verdad? Que siempre Entonces allí, compañera, lo que decíamos, que usted dice que sí debe venir indicado, ya. Y yo le digo que tal vez no, porque si yo lo estoy manifestando dentro de mi planificación de lección, como que lo estoy desmenuzando más. Y dentro de mi planificación de clase, lo estoy desmenuzando más ese contenido. Entonces ahí sí lo veríamos que ya no necesariamente, solamente tenemos que ponerlo en el de bloques. Allí sí. En el plan de bloques sí, pero ya en el plan de lección, ya ahí sí estaría dentro de la destreza que vamos a aplicar. Porque eso es lo que vamos a hacer específico. ¿Verdad? Ya, bueno. ¿Qué más tenemos? Secuenciación, el método, precisiones para la enseñanza-aprendizaje. Miren, ahí vamos a ver nosotros el método, vamos a ver las precisiones para la enseñanza-aprendizaje y también esas precisiones las vamos a ver en los recursos que apliquemos. ¿Verdad? La evaluación que tiene que ver con los recursos y con los indicadores esenciales de evaluación. Entonces, todo gira alrededor de todo. Uno va con otro y otro va con otro. Todo hay reciprocidad, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta, ese es el gran diamante curricular que debemos de manejar, que todo nos lleva a todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros, hasta ahí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿O paramos? Paramos, sí. ¿Continuamos? No. A ver. Sigamos, dice. Muy bien. Seguimos entonces. Ahí vamos a ir hablando ya más detenidamente de cada uno de estos componentes o estructura curricular, ¿verdad? Aquí vamos a ver, por aquí. A ver, vamos a ver quién me ayuda con la lectura. A ver, compañero. ¿Qué es el perfil de sanidad? Es la expresión del desempeño que debe demostrar un estudiante antes de finalizar un ciclo de estudio. Desempeño caracterizado no solo por un alto nivel de generalización en el uso de la destreza y conocimiento, sino por la permanencia de lo que aprendió. A ver, ¿qué resumen para ustedes? ¿Cómo comprenden ustedes el perfil de cerebro? A ver, le damos una oportunidad a la compañera. Muy bien. Y caballero, le da la oportunidad a la muy bien, gracias, compañero. ¿Qué dice ahí el desempeño que va a demostrar el estudiante al finalizar el estudio? En este caso el ciclo, en este caso ahora se va por trimestral, ¿no? O sea, ahí se realiza una evaluación de todos los parciales que se le enseñaron y se puede calificar no solo al niño, sino a los otros tipos, observando lo que estamos hablando. Miren, la compañera, gracias compañera. La compañera dijo algo muy importante, que incluso hoy escuchaba también en el plantel donde yo trabajo. Una compañera decía, chicas, chicos, decía ella, pónganse pila, a nosotros nos decían, pónganse pila porque de aquí que va a salir la evaluación de nosotros. Nos van a evaluar. De acuerdo al desempeño de los estudiantes, vamos a ser calificados nosotros. Entonces tenemos que ponernos pilas, ¿verdad? Cumplir con esto que nos piden, cumplir el perfil de salida en cada una de las áreas. Como el estudiante tenemos que leernos bien esos perfiles de salida en cada área, matemáticas, ciencia, lenguaje, ¿qué me falta? Sociales, ¿verdad? No, tenemos que saber hacia dónde tenemos que llevar a los estudiantes. Porque luego de cada nivel, como decía la compañera, van a hacer el examen al estudiante y si el estudiante
no cumplió, no va a tener ese perfil, ¿verdad? También en las instituciones, antes de que hubieran los perfiles de salida por área, había en las instituciones elaboraban su propio perfil de salida, ¿verdad? En el colegio nosotros tenemos el perfil del bachillerato, el perfil del bachiller, cómo debería de salir un bachiller del colegio. Entonces allí es donde nosotros utilizamos el perfil de salida, pero ahora como tenemos en cada área tenemos que aplicarlo a las áreas. Pero las áreas que no lo tienen que limitarse al perfil de salida del colegio, que tiene que cumplirse, que está muy ligado a este perfil, ¿verdad? Entonces, eso, compañeros, no nos olvidemos de leer cuál es el perfil de salida en cada una de las áreas y tenemos que aprenderlo para estar siempre trabajando sobre eso, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos. ¿Qué son los objetivos educativos del área? Ahora sí vamos a ir profundizándonos un poquito más en cada uno de estos temas para poderlos, como se dice, refrescar un poquito más, ¿verdad? A ver, compañera. ¿Qué son los objetivos educativos del área? Orienta al desempeño integral que debe alcanzar el estudiante en un área de estudio, el saber hacer, pero ante todo la conciencia de utilización de lo aprendido en relación con la vida social y personal. ¿Cuál sería su opinión sobre eso? ¿Sí? ¿Podría darnos una opinión? O sea, cómo el alumno debe desempeñarse sobre ese aprendizaje en una área. ¿Qué va a hacer? Diario, su vida personal, en su entorno, porque recordemos que la educación ahora tiene mucho que ver con el entorno. Excelente, gracias, compañeras. Miren, es importantísimo que al inicio nosotros le planteemos a los estudiantes cuál es el objetivo de por qué va a estudiar matemáticas, de por qué va a estudiar ciencias naturales, de por qué. Es importante al inicio de cada una de nuestras clases dar el objetivo también, y ya lo vamos a ver, los objetivos del tema, por qué le vamos a dar eso. Sí. Exacto. Del área. Exacto. Todo. Pero específicamente estamos dirigiéndonos a cada una de las áreas porque cada área tiene sus objetivos. Que cada objetivo de área se va a integrar con todo, ¿verdad? ¿Verdad? Excelente. Muy bien. Y miren, ¿qué es un objetivo? Es un saber hacer, ¿verdad? Un objetivo es un saber hacer. Entonces, lo que decía la compañera, acá, todo ahora lo que enseñamos tiene que relacionarse con la localidad, con el entorno donde se desarrolla esa escuela, ese colegio. ¿Verdad? Exacto, exacto, porque ahora tenemos que enseñar para la vida. Ahora existe la palabra, ¿sabes cómo? Vaya, se me fue. El buen vivir. El buen vivir, ¿verdad? Entonces, si no relacionamos todo, ¿cómo vamos a obtener un buen vivir? No, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que nos lleva ahora. Y cada uno de los bloques, ustedes pueden darse cuenta, empieza de lo general a lo particular, ¿verdad? En cada uno de los bloques de las áreas empezamos así. Muy bien, seguimos. ¿Qué son objetivos del área? Ya hablábamos de las áreas, ahora vamos a ver del área. Pero vamos a ver por acá, vámonos por acá. Ustedes pueden irse con los compañeros solo por allá, nada por acá. Compañeros, ¿sería tan amable en ayudarme en la lectura? Sí, muy bien. Que son los objetivos del año. ¿Cuáles son las máximas relaciones que se quieren lograr en el proceso educativo dentro de cada área de estudio? Creo que está clarísimo, ¿no? Expresan las máximas aspiraciones que queremos lograr, ¿verdad? Que queremos lograr en ese año. Entonces tenemos que plantearnos el objetivo para el año y
y compañeros, hoy en día también tenemos que trabajar con los estudiantes de esta manera. Tenemos que enseñarle a los estudiantes que tienen que aprender a reflexionar sobre todo lo que se dice, ¿verdad? Que no es simplemente una lectura, porque si lo dejamos en simplemente una lectura, no lo vamos a entender. Pero si los hacemos reflexionar a los estudiantes, ¿creen que se les va a olvidar ese tema? No, ¿verdad? Porque ellos lo analizan desde su punto de vista. Exacto, que es lo que nos lleva. La educación de hoy a eso nos lleva. A que cada persona pueda expresar y emitir sus propios criterios, lo que antes no nos permitía. Nada. Si el profesor decía que estaba de noche, aunque esté de día, teníamos que aceptar, ¿verdad? Ahora no, el estudiante tiene todo el derecho a querer interpretar lo que se le está diciendo y tenemos que darle esa oportunidad. Que bien o mal, en el camino él se va dando cuenta si hizo bien o hizo mal lo que expresa. Pero jamás cometamos el error de decirle también eso está mal, porque lo traumamos a ese chico. Jamás nos va a querer hablar, ¿verdad? Entonces, cuando el estudiante nos diga, aunque no estemos de acuerdo, ya, muy bien, sigamos escuchando otras opiniones. Y después de todas las opiniones que dieron los estudiantes, pues unamos, porque cada estudiante nos va a dar una palabra. Y si unimos todas esas palabras, le vamos a llegar a dar el concepto para que ellos mismos lo construyan, ellos mismos, y se den cuenta de que no dijo algo correcto, se va a dar cuenta que algo falla. Pero también se va a dar cuenta que aunque sea una palabra de la que él expresó, esa palabra sirvió, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo, compañeros, que le demos la oportunidad, que los hagamos hablar, porque si no nos hacemos hablar, esos chicos no nos hablan, ¿verdad? Ninguno dice, señorita, yo quiero, profesor, licenciado, yo quiero decir algo. Ninguno. Si nosotros no los hacemos, los incentivamos a que hablen, los chicos no nos hablan. Igual somos nosotros, ¿verdad? Igualitos somos nosotros cuando vamos a una capacitación, a un curso, a algo. Si no nos dicen, no hablamos. Si nos dan esa oportunidad de haber hablado, si no nos limitamos solamente a escuchar. Entonces, como que no estamos aquí, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Aquí se llama mapa de conocimiento. En antes comentaba esto, ¿verdad? A ver aquí, mi compañera y amiga. ¿A qué se llama mapa de conocimientos? Es la distribución de conocimientos nucleares que un estudiante debe saber en cada área de estudio. Todos los temas principales, ¿verdad?, que el estudiante debe de conocer, de saber hacer en cada año, en su año respectivo, ¿verdad?, en cada año pasa. Muy bien, ¿verdad? Los mapas de conocimiento, específicamente hablamos de los temas, ¿verdad? De los temas que vamos a trabajar, que el estudiante debe de manejar en ese área. Sí, continuamos. ¿Qué son los ejes transversales? Bien, como vamos poquito a poquito desglosando todo lo que era la estructura curricular, ¿verdad? Poquito a poquito vamos desglosando, como que al inicio hablábamos algo general nada más, ¿verdad? Pero ahora ya vamos dándonos un poquito más de en sí el conocimiento que es cada uno de esta estructura curricular. A ver, vamos a por acá, por este lado. A ver, compañera. Ya, muy bien. ¿Qué son los ejes transversales? Son grandes temas integradores que deben ser desarrollados a través de todas las asignaturas. Permiten el análisis de las actitudes, la práctica de valores y en general dan a la educación un carácter formativo e integrador. A ver, ¿y
quiere hacer la reflexión de eso. Se parece. A ver, compañero, ¿cómo interpretaría usted eso de los extra? Al final, con 2 palabras lo puede decir usted. A ver, no se preocupe. Estamos hablando de lo que es universal, ¿verdad? Sí. Ya, me parece que son grandes temas, o sea, integradores, ¿verdad? Que van en análisis según la actitud de la práctica de cada, o sea, por ejemplo, de cada asignatura o cada tema. Sacamos los valores generales, que eso va a hacer para la formación integrada del alumno. Correcto. Gracias, compañera. A ver, ¿alguien más nos quiere decir qué interpretan? A ver, por aquí escuché. A ver. A ver, acá le damos la oportunidad. A ver, son los temas que se van a dar de esas áreas, pero de una manera explícitamente, ¿ya? De una manera que nosotros vamos a lograr las actitudes. Es como lo que antes se utilizaba en las planificaciones como actitudinal. Eso va, no es que lo especifico, sino que va de una manera intrínseca. A ver, por acá nos quería decir algo más. La relación que guardan los temas con las demás asignaturas. Es decir, por ejemplo, un tema de una asignatura enfrentada debe guardar la relación con las demás asignaturas. Ajá, miren cómo vamos a llegar con lo que dijo la compañera. Vamos a llegar a algo importantísimo que ahora debemos de manejar. La interdisciplinaridad, ¿verdad? La relación de una asignatura con otra de acuerdo a un tema, ¿verdad? Porque no todos los temas tampoco los podemos relacionar, pero sí hay temas que los podemos relacionar con una, con 2, con 3 y con 4, quién sabe hasta cuántas asignaturas, ¿verdad? De acuerdo al tema. Pero, ¿qué les parece si relacionamos con algo más simple, sencillo, lo que son los ejes transversales? Ahí hay una palabrita, valores, ¿verdad? Ejes transversales sería que nosotros estemos enseñándole a los estudiantes dentro de nuestra área los valores, la importancia, ¿verdad? Eso que hoy en día se nos están perdiendo. Dígame. Usted decía eso, la compañera, relacionar ciencias naturales, estamos enseñando a valorar la tierra, el valor de nuestra tierra. ¿Por qué con matemáticas? Porque de esa manera que estamos estudiando números a ser honrados, valoramos también eso. Exacto. ¿Sí ven cómo se van a ir relacionando eso? Y por ahí una compañera también le decía sobre las actitudes, ¿verdad? Recuerden que antes o nos manejamos todavía con lo procedimental, lo actitudinal y lo conceptual, ¿verdad? Dentro del proceso de actitudinal, ahí estamos nosotros trabajando valores. Ahí estamos trabajando valores, ¿verdad? Entonces es importantísimo estos ejes, ¿qué pasó? Estos ejes transversales aplicarlos en cada uno de ellos desde su punto de vista que lo tengamos. Aquí vamos a ver, ahí están los ejes, los 5 ejes transversales, ¿verdad? A ver, por aquí están trabajando, por acá, vamos por acá este barrio de acá. Mandé al lado suyo, ya vamos por allí, todavía tenemos bastante. A ver, por acá mi amiga, yo la veo hace rato que está que me alza la mano que quiere trabajar. A ver, bueno. Promuevan el concepto del nombre
convivencia armónica con la naturaleza del conocimiento. Ejes transversales: la formación ciudadana para la democracia, la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y hábitos de recreación de los estudiantes, la educación sexual en la niñez y en la adolescencia, y la interculturalidad. Ajá, ahí vemos todos los ejes que debemos de manejarlo en el momento que sea necesario, ¿no? Promueve, dice, miren, ¿qué es lo que nos promueven estos ejes transversales? El buen vivir. Lo que decíamos hace un momento, ese buen vivir en los ejes transversales son los que nos van a llevar a esto, ¿verdad? Allí tenemos la formación ciudadana para la democracia, la protección del medio ambiente, lo que nos hablaba la compañera, de cómo enseñar a valorar el medio ambiente que lo estamos destruyendo, ¿verdad? Porque antes no nos enseñaban eso, que tenemos que valorar nuestro medio ambiente, y miren cómo estamos, que nosotros mismos nos estamos matando por no saber, porque nunca nos dijeron que teníamos que cuidar el ambiente, nunca, ¿no? Alguien le decían antes que teníamos que cuidarlo de una manera que no lo entendimos, ¿verdad? A la final, sí. Exacto. Sí, porque, o sea, yo recuerdo ciencias naturales como me enseñaban. Yo ahorita nada. Y con los dibujitos, las láminas del mismo libro, esas cositas nada más. Pero no nos llevaban al campo a vivir esa naturaleza. Ahora tan bello es enseñar ciencias naturales, porque tenemos todo, una de las asignaturas que más recursos tenemos para enseñar es ciencias naturales, porque solo con pararnos del pupitre de los estudiantes podemos enseñarle las ciencias naturales a los estudiantes. Entonces, eso es lo importante. Antes solamente nos enseñaban que las plantas tenían raíz, hoja, flor y fruto, pero nunca nos llevaron a observarlas directamente, ¿verdad? Nada de eso. Lo veíamos nosotros pero nunca nos llamaba la atención. Ahora, si nosotros le enseñamos a los chicos el valor de esa planta, ¿usted cree que ese chico no se va a acercar a ver qué tiene esa planta? ¿Verdad? Quiere escudriñar a ver qué encuentra en esa plantita. Muy bien. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. Miren, antes no hablábamos de esto. El cuidado de la salud, que no comas esto porque te hace daño. ¿Pero por qué te hace daño? ¿Verdad? El por qué. No comas esto que te hace daño, pero ¿por qué te hace daño? No nos decían el por qué. Solamente nos decían nos hace daño. Y ya. El ambiente de recreación. Nada que ver, ¿verdad? ¿Cómo tenía que ser ese ambiente para realmente recrearnos? La educación sexual en la niñez y en la adolescencia era un mito antes, ¿verdad? No me da vergüenza decir, pero antes las chicas sabían que teníamos lo que es la menstruación. Nada que ver. Nuestras mamitas, era bien escondidito eso, ¿verdad? Entonces, cuando nos venían por primera vez, nos asustábamos. Por eso me pasó a mí. Me asusté tan tremendamente que me puse a llorar. Entonces, porque no sabía qué era eso. En cambio, ahora hay que, desde pequeñito, enseñarles a los niños con las palabras que son. Con las palabras que son. Ahora no es nada de que. Por eso es que tantas cosas ocurrían antes. En cambio, ahora, si los chicos hacen cosas, ya no es por desconocimiento, ¿verdad? Entonces aquí, la interculturalidad. Antes ni siquiera, ¿qué es una interculturalidad? Nada que ver, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que enseñar que existen diferentes grupos, ¿verdad? Étnicos en nuestro país, en otros países, especialmente en nuestro país mismo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese es el eje transversal. Dentro de nuestra asignatura, dentro de los temas, vamos trabajando esto, ¿verdad? No es que aparte que yo cogí, no, pero ¿cómo voy a darle ese eje transversal si después ya descuido mi contenido de lo que tengo que darle mi materia, ¿verdad? Cuando desconocemos, pensamos en eso, pero ya sabemos que no vamos a descuidar, sino que dentro de
C es el eje curricular integrador del área. Es la idea general que articula el diseño curricular en el área con un enfoque interdisciplinar. Por ejemplo, comprender las interrelaciones del mundo natural y sus campos. Este componente sirve de eje para integrar el conocimiento con las habilidades y las actitudes propuestas en el proceso educativo. Cuando hablamos de eje curricular integrador de cada área, estamos hablando del componente que nos va a servir para desarrollar las habilidades y las destrezas de los estudiantes, para concatenarlo con las destrezas o criterios de desempeño, que nos va a ayudar mucho en nuestro proceso educativo. Miren que ahí existe la palabra interdisciplinaria, ¿verdad? Que nos va a ayudar a relacionarnos con todas las asignaturas, ¿verdad? Perdón un ratito, déjenme. Ya me hace falta. Muy bien, entonces, ahí tenemos nosotros el eje integrador del área, que es muy importante. Y ese eje integrador del área, ¿hasta dónde nos abarcará? ¿Será para un año? ¿Será para varios años? ¿Qué me dicen, mis queridos compañeros y compañeras? El eje integrador del área. Para todos los años que yo tengo. Antes decía yo de cuarto hasta décimo y de primero a tercer año de bachillerato, ¿verdad? Hay algunas asignaturas que ya tienen planteados los ejes integradores. Hay otras asignaturas que todavía no lo tienen, pero sí los maestros podemos adaptar un eje integrador basándonos en la que tenga más relación, ¿verdad? Entonces, allí, por ejemplo, matemáticas, lenguaje, estudios sociales, ciencias naturales, inglés, tienen planteado estos ejes ya, pero hay otras asignaturas que todavía no lo tienen, ya físico, química también lo tienen, ¿verdad? Pero hay otras asignaturas que todavía no lo tienen. Y ahí era el problema con mis compañeros en las áreas, decían, ay, ustedes tienen todo listo, a nosotros nos toca pensar. Pero luego los mismos parámetros que elaboremos nos puede decir. Entonces, se hace un poquito dificultoso, pero no, nada es imposible, ¿verdad? Nosotros somos inteligentes, ¿verdad? Por algo somos maestros, ¿no? Exacto. Muy bien, vamos a continuar. Ahí está. El eje integrador de las áreas que yo les mencionaba, ¿verdad? Vamos a ver, miren que ese eje de lenguaje abarca esta literatura, lo que es el bachillerato, ¿verdad? A ver, compañero, perdón que le interrumpa, sería tan amable. Dígame nomás si te puedo decir. Lengua y literatura, escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. Matemáticas, desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Estudios sociales, comprender el mundo donde vivo y la diversidad ecuatoriana. Ciencias naturales, comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. Esos ejes integradores tenemos que también saberlos, porque allá tenemos que nuestros estudiantes en lengua y literatura hasta el tercer año de bachillerato sepan escuchar, sepan hablar, sepan leer y sepan escribir correctamente, ¿verdad? Escribir correctamente quiere decir que si yo le doy una lectura y le pido que me elabore un ensayo, él tiene que saber elaborar ya. Aquí viene, cuando nosotros hablamos de los estándares del aprendizaje, esto se relaciona. El eje integrador nos lleva al estándar. ¿Por qué? Porque el estándar nos va a pedir que el estudiante hasta tal nivel tiene que ya saber escuchar.
escuchar y hablar, ya van viendo, relacionándose cada uno. Y hasta el tercer año de bachillerato el estudiante tiene que aplicar todo eso. Todo eso. Si el estudiante está en condiciones de hacer todo lo que nos dice el integrador, está en capacidad de cumplir el estándar de aprendizaje que se planteó. Y el maestro, desde luego, ha trabajado bien, ¿verdad? Pero si el estudiante puede leer, puede escuchar, puede hablar, pero no puede leer, y peor, puede hacer una redacción y escribir algo, entonces el maestro fracasó. Entonces, exactamente, nos van a mandar a otro lado menos a que seamos profesores, ¿verdad? Entonces, así que tenemos en matemáticas, miren qué importante es el integrador de matemáticas. ¿Para qué tenemos que buscar que los estudiantes desarrollen aquí? El pensamiento lógico. ¿Nos enseñaron a nosotros a desarrollar ese pensamiento lógico? Nada. Tenemos que aprender y se acuerdan cuánto aguantamos por esas tablas, por multiplicar y dividir. Qué difícil. Y ahora, qué fácil es enseñar matemáticas. Qué fácil. Yo digo, si así me hubiesen enseñado a mí, con tantas estrategias que se pueden aplicar ahora, con tantos recursos, es maravilloso enseñar matemáticas ahora, compañeras. Es maravilloso. Hay tantos recursos que podemos aplicar para que el niño desde pequeñito vaya adquiriendo esas destrezas a las matemáticas. Y yo creo que ahora ya no vamos a odiar tanto las matemáticas a los niños, porque si se les enseña con todos esos recursos que están ya ahora, para que podamos utilizarlos, crean que ya no van a ser como a nosotros que nos enseñaron a odiar las matemáticas, ¿verdad? Yo no las odiaba tanto, pero no era cosa que me guste. ¿Ya? Cuando me gustaba, cuando podía resolver los problemas, y cuando no los podía resolver, ¿para qué inventaron eso? ¿Verdad? Y hay muchas cosas en matemáticas que nos enseñaron que para qué nos sirvió. Para nada, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa tabla de, la prueba de 9? La famosísima prueba de 9 para comprobar si estaba bien hecha la operación o no. ¿La usamos? ¿Nos sirve para algo? No, ¿verdad? Simplemente tenemos que saber multiplicar y sabemos que si ya aprendemos a multiplicar no necesitamos una comprobación, ¿no? Entonces, ahora ya no, las matemáticas son tan bonitas como enseñarlas ahora. ¿Qué? Entonces, el pensamiento lógico, dice, y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Miren, ese eje integrador a lo que nos lleva. Problemas de la vida cotidiana. Antes no nos enseñaron que las matemáticas nos llevaban a resolver problemas de la vida cotidiana. La compañera hace un momento nos decía que si yo no le enseño, cuando le enseño matemáticas a mis estudiantes, les estoy enseñando a ser honestos, honrados. Dice, porque si aplica bien una operación va a sacar una cuenta exacta y no va a dar lugar a que nadie, ni él ni nadie le vaya a perjudicar, ¿verdad? Entonces es importantísimo eso. Ese es integrador. Es el estudio sociales. Miren ese eje de estudios sociales, comprender el mundo donde vivimos y la identidad ecuatoriana. ¿Se acuerdan que antes nos enseñaban que el mapa de África, de Asia, de Europa, y con todo ese pobre nos ubicáramos un país exactamente donde lo decía el mapa? ¿Sí recuerdan? ¿Verdad? Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo recuerdo en el tercer año, antes, cuando nosotros estudiábamos el tercer año, ¿verdad? En tercer año nos mandaban a dibujar todos esos mapas y tenían que estar exactamente igualitas las entrantes y las salientes todas. Si no, nos mandaban a repetir varias veces. Los ríos, esos ríos, ¿verdad? Qué bárbaro. Pero ahora tenemos que hacer eso, pero de nuestro país, ¿verdad? Que nos interesa saber a dónde están los ríos y dónde nos podemos ubicar, dónde están los cantones, eso nos interesa. Pero casi antes ni nos preocupaba mucho de enseñarnos eso, ¿no? Pero también recordemos que eso era lo bueno antes, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, no digamos que todo era malo, pero todo tiene
cambios, ¿verdad? Cuando nosotros decimos comprender el mundo natural y sus cambios, las interrelaciones que existen, entonces, es importante cada uno de estos ejes integradores que los aprendamos. Los compañeros que trabajan en básica tienen que aprendérselos todos. Los que trabajamos ya a nivel de básica superior y bachillerato, solamente tenemos que aprendernos lo que estamos acá en el área, ¿verdad? Pero ¿quién quita? Tenemos que saber de todo. ¿Quién quita que en algún momento tengamos que ir a trabajar con todo esto y nos vamos a ver de nuevo? Mejor que no, ¿verdad? Sino que ya nos relacionemos con cada una de estas cositas. Muy bien. Ahí vamos llegando a lo que es el eje de aprendizaje. Muy bien. Estuvimos por ese sector, vámonos por el sector de acá. Ya. A ver, por aquí hay una compañera que está muy concentrada. Vamos a desconcentrar un ratito acá. Compañera, ¿sí podría ayudarnos con la lectura? Que es el eje del aprendizaje. Se deriva del eje integrador del área y sirve para articular las destrezas con criterios de desempeño planteados en cada bloque curricular. ¿Cómo usted interpreta esto? Que nosotros tenemos que tener ese criterio, o sea, planteado en lo que es aprendizaje. Como dice que del integrador, las empresas que ustedes deben plantear, o sea, es lo que va de acuerdo con las materias que vamos haciendo un nexo con lo que, por ejemplo, en la carrera que lo que antes decía, enseñando a los niños que vaya a ser honesto. Así mismo con nuestro cuerpo, seamos honestos, conozcamos todo lo que va dentro de nosotros. O sea, toda una conexión que va entre sí para desempeñar todos los criterios. Correcto, ¿verdad? Miren, el eje de aprendizaje se deriva del integrador. De allí vamos a sacar nosotros el eje de aprendizaje. Entonces, aquellas asignaturas que no tienen ejes de aprendizaje, si se plantea un integrador, de ahí mismo pueden derivar para él de aprendizaje, ¿verdad? Se articula, miren, se deriva del eje integrador y se articula con las destrezas con criterios de desempeño. Entonces existe un nexo, una relación entre el uno y el otro y es como un término medio, ¿verdad? El eje de aprendizaje. En cada uno de los bloques curriculares que nosotros tenemos. Este eje de aprendizaje, ¿para dónde lo vamos a aplicar? ¿En qué tiempo lo vamos a aplicar este eje de aprendizaje? ¿Uno en cada bloque? No, dice el compañero. ¿En qué tiempo? ¿Ah? En el eje de aprendizaje. El integrador lo utilizábamos de acuerdo a los niveles, ¿verdad? De acuerdo a los niveles, ¿no? Y el de aprendizaje lo utilizaremos en todo el año, solamente para el año, ¿verdad? Y bajo ese eje de aprendizaje vamos a estudiar todos los bloques curriculares, ¿verdad? Bajo ese eje de aprendizaje. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué son los bloques curriculares? Ahí estamos ya un poquito como más centrados en decir qué son los bloques curriculares. Vámonos por el lado de acá, compañeros. Mientras llego, ustedes están leyendo ya, ¿no? A ver, ya usted trabajó, no ha trabajado. A ver, compañero, qué bueno que me diga, yo no he leído. Son los bloques curriculares, componentes de proyección curricular que
articula e integra el conjunto de destrezas con criterios de desempeño, conocimientos alrededor de un tema central de la ciencia o disciplina que se desarrolla. Buen compañero, da paso a que otro haga la interpretación. A ver, ¿quién desea hacer la interpretación? A ver, lean y díganme, yo quiero hacer esa interpretación. A ver, aquí estoy observando quién me alza la mano. Aquí, no, esa mano es obligada. Tiene que ser espontáneo, voluntario, ¿verdad? Nada debemos hacer por obligación, sino porque lo queremos hacer. A ver, qué bueno, compañero. Vamos a ver. Yo entiendo de que siguiendo encontramos los temas a tratar de acuerdo a una relación que existe entre una materia y la otra, para tener una relación común y llegar al mismo. Muy bien. Miren, cuando nosotros hablamos de bloques curriculares, exactamente, son los temas que vamos a tratar, lo que antes llamábamos unidades, ¿verdad? Lo que antes llamábamos unidades. Pero tienen que estar integrados un año con otro y un tema con otro, ¿verdad? Eso es lo que existe ahora. Antes había, al inicio decíamos que había una desintegración, ¿verdad? Que no había, ahora no. Hoy, en este año de básico enseño esto, el siguiente año básico voy a enseñar el mismo tema, pero ya más avanzado, ¿verdad? Y así va. ¿Verdad? Los que ya revisamos esos bloques curriculares de todos los años, ¿verdad? Nos damos cuenta que son los mismos temas. Los mismos temas en cada una de las asignaturas son los mismos temas, pero en cada año nos vamos dando cuenta que va elevando el nivel más, ¿verdad? Va elevándose el nivel más. Entonces ahí es donde nosotros vamos a trabajar y hay la articulación ya de cada una de las asignaturas. Por eso dice que articula y integra el conjunto de destrezas y criterios de desempeño de conocimientos alrededor de un tema central. Miren que nos está diciendo central, un tema central, ¿verdad? De la ciencia o disciplina que se desarrolla. Entonces no nos olvidemos que los bloques curriculares van articulados todos, con todos los años, ¿no? ¿Alguna preguntita? ¿Sí está interesante la charla? ¿Sí les agrada? Sí, díganme nomás, si ya les aburrió, ya les motivó, yo salgo a carrera. No hay problema, antes de que ustedes me saquen a carrera. Si estamos bien entonces trabajando. Yo sé que todo esto ya ustedes lo manejan, pero siempre es bueno como que irlo refrescando cada vez más, ¿no? Porque al inicio esto se nos hizo complicado, ¿sí o no? ¿Verdad? Se nos hizo bastante complicado esto. Sí. Exacto. Del ciclo de aprendizaje cuando nosotros... El ciclo de aprendizaje ahora lo utilizamos. El ciclo de aprendizaje está como conocido como métodos. O sea, claro, los ciclos ya vamos a ir entrando más o menos cuando presento unos formatos de planificaciones. Ahí vamos a ver eso, ¿sí? Muy bien. Seguimos allí. ¿Qué son las destrezas con criterios de desempeño? ¿Qué serán esas destrezas con criterios de desempeño? El tiempo se nos va tan rápido, ya estamos en las 5:30, imagínense. Cuando las cosas están interesantes se nos va rápido. Cuando es aburrido se demora bastante, ¿verdad? A ver, aquí la compañera creo que no nos ha ayudado con la lectura, ¿verdad? Ya voy fijándome quién es por allá. ¿Qué son las destrezas con criterio de desempeño? Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad en los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan
¿Qué debe saber? ¿Qué debe saber hacer? ¿Qué debe saber? ¿Con qué grado de complejidad? O sea, ¿qué debe saber hacer? Destreza. ¿Qué debe saber? El conocimiento. ¿Y con qué grado de complejidad? Las precisiones de profundidad. Porque ahí están todas las actividades que ellos tienen que saber hacerlo y tienen que estar relacionadas con lo que nosotros, el objetivo que nos proponemos hacer. Muy bien, excelente su respuesta, compañera, gracias. Muy bien, está clarísimo aquí son las destrezas con criterios de desempeño. Abajo ya lo tenemos como más sintetizado todo lo que nos dice, ¿verdad? ¿Qué debe saber hacer? Es la destreza, lo que van a hacer los chicos es la destreza, ¿verdad? ¿Qué debe saber? Los conocimientos sería el tema que vamos a dar, ¿verdad? ¿Y con qué grado de complejidad? Estamos hablando de la precisión de profundización, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros a trabajar esa destreza con los estudiantes, verdad? Muy bien, seguimos. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. Ahí vamos a ver, ahora sí, vámonos por el barrio de acá, nuevamente. ¿Quién quiere hablar? Ya mismo le damos la oportunidad para que hable. A ver, mi querida compañera. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que expresa las destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos asociados a estos. A la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula. Aquí está lo que el compañero nos preguntaba antes de los métodos, ¿verdad? De cómo vamos a trabajar. Las precisiones son las que nos llevan al ciclo del aprendizaje. Son las actividades, son los pasos que vamos a dar para enseñar un tema determinado, ¿verdad? Un tema determinado. Entonces ahí estamos. Nosotros decimos, en el libro de fortalecimiento y actualización curricular están como precisiones. Y aquí tenemos que nosotros leer y buscar cuál de esas precisiones se nos ajusta al tema que queremos dar, ¿verdad? Porque ahí están todas en general, no nos dice esta para esta, sino que tenemos que irla buscando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que leer. Entonces ahí tenemos todo, Entonces allí es donde vamos a utilizar nosotros el ciclo del aprendizaje. Dentro del ciclo del aprendizaje, nosotros, ¿qué veíamos nosotros antes? ¿O cómo lo resumimos? ¿Cómo elaboramos? ¿Cuáles son esos pasos que tenemos que dar para enseñar un tema específico? La observación, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? La conceptualización, ¿verdad? ¿Qué más podemos después? Análisis, comparación. Pero ¿será que eso lo podemos resumir de alguna manera? Cuando yo empecé a trabajar hoy con ustedes, ¿qué hice? ¿Cuáles fueron los procesos con los que yo inicié el trabajo con ustedes? Una dinámica, ¿verdad? Una dinámica, una motivación, ¿verdad? Una motivación que no nos debe faltar, especialmente ya en esas horitas que son pesaditas. Tratemos de ingresar al aula y tratemos de animar a esos chicos que ya están un poco con hambre, un poco con sueño, cansaditos, pero si nosotros entramos con una dinámica, una motivación, ¿verdad? En las escuelas hay motivaciones bellísimas que se les da a los chicos, a los niños, a las niñas. En nivel ya de bachillerato podemos nosotros ya no con jueguitos, porque los chicos ya no, ellos mismos a veces ya no somos niños, pero sí podemos darle una lectura reflexiva, una lectura que los haga reflexionar y darse cuenta de cositas que a veces no las descubren así nomás, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, ¿verdad? ¿Y cómo le llamaríamos nosotros a eso?
una anticipación antes de empezar a trabajar el tema específico. Dentro de la anticipación, ¿qué más podemos hacer después de la dinámica? Lluvia de ideas, ¿verdad? Excelente. ¿Y esas lluvias de ideas cómo las llamamos? El esquema conceptual de partida. ¿De qué otra manera podemos llamarlo? Requisitos previos, ¿verdad? Requisitos previos también. Experiencias, ¿verdad? Experiencias previas. Reflexiones, ¿verdad? Miren, siempre nadie empieza de nada. Ningún tema se empieza de cero y totalmente desconocimiento. Si nosotros inducimos al estudiante con preguntas, con la anticipación, los previos, los requisitos previos, vamos a sacar de aquí, vamos a ir construyendo el conocimiento de allí. Miren cómo yo empecé así mismo haciéndoles preguntitas acerca del tema que vamos a tratar, ¿verdad? Y todos empezaron a hablar algo y de ahí empezamos y partimos y estamos construyendo ya el conocimiento, ¿verdad? Entonces, esos son el ciclo del aprendizaje: la anticipación, la construcción del conocimiento y la parte final, ¿cómo la llamaríamos? La aplicación, ¿verdad? La transferencia, también la podemos llamar consolidación, así de sencillito, consolidación. Todo lo que aprendieron los chicos lo consolidamos y ahora sí, un refuerzo de hacer. El refuerzo y luego la evaluación, ¿verdad? La evaluación no necesariamente ustedes la tienen que hacer dándoles que les desarrollen una serie de preguntas. Preguntas así uno u otro, nos damos cuenta si el tema fue o no claro, ¿verdad? Es todo lo que debemos de hacer. Ahora, si queremos, podemos darle también de alguna manera que nos completen un crucigrama sobre lo que hemos hablado, ¿verdad? Entonces ahí estamos haciendo ya la evaluación del trabajo que realizamos y verificando si lo que se relacionó entre la construcción del conocimiento, las ideas previas, ya fue consolidado, ¿verdad? Entonces eso no nos debemos de olvidar, que debemos de llegar también. Le llamamos nosotros el ERCA, si recuerdan del ERCA, ¿verdad? El ERCA, la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación o consolidación, ¿verdad? Si nosotros decimos el ERCA, la experiencia y la reflexión serían la anticipación, la conceptualización es la construcción de conocimiento y la aplicación sería la consolidación, ¿verdad? Así estamos manejando nosotros todo lo que es el ciclo o las etapas de aprendizaje, ¿verdad? Para llegar a verificar estos indicadores esenciales de evaluación y luego que hemos construido el conocimiento, ella dice que podemos hacer una lluvia de ideas, hacer diferentes actividades para poder evaluar. Recordemos que la evaluación tiene dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes de la evaluación? ¿Cuáles son esos dos componentes de la evaluación que aplicaría, que debemos de aplicar? ¿Ah? No recuerdo. La técnica, correcto. Por ahí, primero la técnica y los instrumentos. Excelente. Sí, ustedes sí saben, sino que como que a veces nos olvidamos un poquito, ¿verdad? Las técnicas y los instrumentos son
compañera? Un cuestionario, dice. Excelente. La técnica, aplicar un cuestionario. ¿Ah? ¿Qué me dice? Instrumento, me dice que es. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Será técnica o será instrumento? El cuestionario. El instrumento dice. ¿Y la técnica? Observación. ¿Qué me dice? A ver. La lluvia de ideas. El debate. ¿Eso qué sería? Técnicas. Y el instrumento. El cuestionario. Organizadores gráficos. ¿Cómo yo voy a plasmar ese conocimiento, verdad? Utilizo esto, pero mediante lo de acá. Ok. ¿Ven? A veces todo esto nos tiene como que un poquito confundir una técnica y un instrumento, ¿verdad? Muy bien. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver por aquí mi compañera. Creo que nos van a trabajar. Ya mismo se nos termina la hora. A ver, compañera, no la dejemos con esas ganas de hablar también. Sí. ¿Qué acción o qué acciones se evalúan? ¿Qué conocimientos son beneficiarios en el año? ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio. ¿Cómo se presentan los contenidos? Integrados al saber, hacer, pues interesa el conocimiento en la medida en que puede ser utilizado. Ya, muy bien. Entonces, a eso que nos corresponde todo eso. A la evaluación, ¿verdad? A la evaluación. ¿Qué acciones se van a evaluar? ¿Qué conocimientos son esenciales para ese año que debemos de evaluarlo, ¿no? ¿Qué resultados concretos evidencian ese aprendizaje? No se olviden que al final de cada nivel los estudiantes van a ser evaluados, ¿verdad? Van a ser evaluados. Y los responsables seremos los maestros de la evaluación que rindan los estudiantes. Los maestros que estemos involucrados en ese periodo, cada 2 años, ¿verdad? Cada 2 años. Entonces, a veces hay maestros que trabajan en un año, al siguiente año ya no trabajan con ese mismo curso, ¿no? Entonces, aquí es donde de pronto vamos a decir, no, la culpa no es mía, la del otro. Aquí no tenemos que echarnos la culpa, sino que todos debemos trabajar para un objetivo, nada más. Esa evaluación que sea bien, que los estudiantes respondan a lo que el ministerio demanda, ¿no? ¿Cómo funciona la evaluación con criterios de desempeño? ¿Cómo funcionará esto? A ver, por aquí, a ver, mis amiguitas no han trabajado el día de hoy. ¿Cómo funciona la evaluación con criterios de desempeño? Hace que se vea la evaluación como un proceso continuo inherente a la tarea educativa que permite al docente darse cuenta de los logros y los errores en el proceso de aprendizaje, tanto del docente como de los estudiantes, y tomar los correctivos a tiempo. ¿Cuál sería su criterio? ¿Verdad? Según los resultados de las evaluaciones, de pronto que nosotros mismos estamos haciéndole a los estudiantes al finalizar cada bloque, ¿verdad? Y si vemos que el resultado no está tan bueno, quiere decir que tenemos que cambiar la estrategia y hacer y reforzar, ¿verdad? Reforzar, porque eso nos va a llevar
ya. Entonces, para eso es importante la evaluación con los criterios de desempeño. A ver, algo más nos dice por acá la compañera. Lo que dice correctivos a tiempo, o sea, ¿verdad? ¿Cómo les puedo decir? No, o sea, como nosotros evaluamos a los estudiantes diariamente, ¿verdad? Entonces, diariamente nos vamos dando cuenta cómo va el estudiante. Entonces, para hacer los correctivos a tiempo, y no esperar que a fin de año recién darnos cuenta cómo está el alumno para poderlo ayudar. Entonces, a tiempo, dice la palabra que está a tiempo de hacer. Miren que ahora con esto de las extracurriculares, para eso son las extracurriculares. Exacto, ¿verdad? Estas extracurriculares nos van a servir para que nosotros detectemos a los estudiantes que están trabajados con sus conocimientos y poder hacer ese correctivo, darle las clases de tutorías ya más personalizadas, porque en muchas ocasiones hay estudiantes que no pueden aprender en grupo, pero si ya lo cogemos más personal, el estudiante como que va a entender mejor, ¿no? Tantos estudiantes que tenemos en un aula que a veces no podemos llegar a todo. El chico se esmera por querer entender algo, pero el mismo medio a veces no le permite. Si ya lo cogemos para darle una tutoría más directa, el estudiante va a mejorar allí, ¿no? Entonces allí estamos tomando los correctivos ya. Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, se nos terminó esa presentación. Allí vamos a ver, porque ya también el tiempo se nos quiere terminar. Aquí es algo como más sintetizado, que vamos a hacer un poquito más rápido, porque también quiero presentar los modelos de planificación. Tenemos 8 minutos. Ya, ¿cómo planificar con la reforma? Ahora, la planificación es más sencilla. O sea, ya es como una reflexión que estamos haciendo de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Tenemos mayores lineamientos. Miren la frasecita que dice aquí abajo. Los docentes no planifican fallar, pero fallan por no planificar. Es una cita anónima. Entonces, eso nos ocurre a veces, ¿verdad? Si las evaluaciones nos traen malos resultados, los maestros no planificamos, ¿verdad? Antes no nos exigían planificar y casi no lo hacíamos, ¿verdad? Tomábamos así, nomás como a la ligera, veíamos lo que teníamos que dar y ya. Pero hacer una planificación verdadera con todos los pasos, no, es que antes no se pedía eso. Entonces, ahí por eso eran también las fallas anteriores, ¿verdad? Entonces, ahora no. Ya no se van a olvidar de eso. Cuando los compañeros hacen mal, ustedes digan bien, ¿verdad? El documento de actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica. Ahí tenemos las siglas de todo esa literatura. La planificación anual. Aquí tenemos la planificación anual, planificación de bloque, plan de elección, plan de clase y lo que yo le digo, el plan de clase eleccionario. Así lo manejamos nosotros. Miren, aquí estamos hablando nosotros de planificaciones microcurriculares. Todo este tipo de planificaciones son planificaciones microcurriculares, las que hacemos nosotros. Las planificaciones macro son las que hacen ya las entidades de lo que es. Pero todo este tipo de antes teníamos un error que decíamos que la planificación anual era la macro. No, todas son micro nomás. ¿Qué más tenemos? La planificación anual. ¿Cómo está formada una planificación anual? Yo les decía también que los formatos de planificaciones cada institución la adapta a su manera, ¿verdad? Pero tienen que es una planificación vertical o puede ser horizontal. Por lo general, el plan anual es vertical nada más, ¿verdad? Se colocan los datos informativos en la parte superior, el nombre de la institución, año, nivel, asignatura, nombre del profesor y de pronto por ahí algún otro dato que escape, ¿no? Tenemos la presentación, el plan anual, el cálculo del tiempo, este es el cálculo del tiempo
actual. Los objetivos del área, miren dónde encontramos, están en los lineamientos curriculares, ya solamente tenemos que adaptarlos nada más. La planificación anual, los objetivos del año, que también nos encontramos en los lineamientos curriculares, los bloques temáticos que incluyen el número de bloques, los conocimientos de la unidad y los periodos. Aquí hablamos cuando todavía en algunas asignaturas no tenemos bloques sino unidades. Específicamente en las áreas técnicas todavía no manejan bloques sino unidades nada más. Sí, exacto. O módulos, ¿verdad? Correcto. La planificación anual se indaga bibliografía perteneciente a los temas a tratar, tanto para el docente como para los estudiantes. Siempre tenemos que poner eso en una planificación anual. Las planificaciones de bloque. Existen 6 bloques desarrollados en la reforma curricular. Todas las asignaturas están planteadas por lo general con 6 bloques, ¿verdad? Para desarrollar 3 por trimestre, la planificación es horizontal. De pronto alguien quiere hacer vertical, pero como que más se ajusta a horizontal, ¿no? Se limitan las destrezas a desarrollarse, se escriben los conocimientos o llamados tópicos. Ahora ya decimos tópicos, ya casi la palabra conocimiento va quedando claro y le decimos vamos a desarrollar los tópicos, ¿verdad? Los temas. Se ubican las estrategias metodológicas, los recursos y los indicadores de evaluación. Eso van en los bloques curriculares, toda esta estructura. En la planificación de elección se puede planificar en forma horizontal, debe incluir las destrezas con criterios de desempeño que pueden abarcar una o más periodos de clase. Miren lo que les decía yo. Debe incluir las estrategias para la fase de la anticipación, la construcción del conocimiento y la consolidación, ¿verdad? Especificar los recursos que vamos a utilizar. Toda la clase debe tener evaluación especificando la técnica y el instrumento. Eso va en una planificación de elección. Las destrezas con criterios de desempeño, ¿qué son? Motivan, construyen y consolidan, ¿verdad? Una evaluación de clase. Si tienen todos esos componentes, hemos hecho una evaluación de clase, ¿verdad? Es importante verificar que la planificación se va cumpliendo. Sí, ¿verdad? El éxito de una planificación es que sea flexible, se adapte a los cambios, se debe monitorear frecuentemente, verificar, replantear y ajustar. Lo que decíamos, tomar los correctivos a tiempo, ¿verdad? El docente debe estar abierto a realizar ajustes necesarios para las planificaciones posteriores. Toda planificación no es rígida, también debemos de adaptarla al medio y de acuerdo a cómo van los estudiantes desarrollando sus conocimientos. De nada nos sirve llenarlo de unos contenidos si los estudiantes no nos están captando la idea que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces también ahí debemos de... la planificación no es rígida. Muchas gracias, compañeros, pero antes de esto, de darles las gracias, quiero presentarles unos formatos de lo que son las planificaciones, ¿verdad? Luego les regreso aquí, si es que quieren, si desean copiarlo. Aquí está. No quiere bajar. Aquí. Ahí está, compañeros, se ha movido el escudito, se ha puesto así. Ya, institución, ahí va los nombres de la institución, ¿verdad? Ahí están los datos.
Miren lo que les decía de la distribución del tiempo, como es ahora. Ahí está, a ver. Distribución del tiempo por trimestres, esto ya nos dio el ministerio, ¿verdad? Ya ustedes lo tienen eso. El perfil de salida, el eje integrador, los ejes transversales, el objetivo del área, el objetivo del año, el mapa de conocimientos. Miren, aquí nosotros hacemos de esta manera, este es un formato que nosotros manejamos en la institución. Los bloques curriculares y al lado ponemos los conocimientos o tópicos, ¿verdad? Acá abajo escribimos la metodología con la que vamos a trabajar de acuerdo a la asignatura, la evaluación de cómo vamos a desarrollar las evaluaciones y la bibliografía que debe de ir en toda planificación anual, ¿verdad? Tanto para el docente como para el estudiante. ¿Qué pasó con los demás? No me digan. Ahí está, sino que está como muy... La planificación curricular por bloques, ahí está, ustedes pueden observar. Luego siguen los recursos y ahí están estrategias metodológicas. Las actividades evaluatorias. No se puede. Vamos a seguir a ver si tenemos acá la planificación. Se ha movido todo. El plan de bloques, aquí había unos ejemplos ya desarrollados más o menos, o sea, a dónde podemos encontrar cada una de las destrezas, los indicadores, las estrategias metodológicas, las actividades de evaluación. Ya, las actividades evaluatorias y los recursos. Ahí tenemos. Eso son como maneras de ejemplo, ¿no? Vamos a ver en dirección. Miren que dentro de las evaluaciones, ahí tenemos las herramientas, dice. Apuntar a la planificación las matrices de los instrumentos que utilizará. O sea, eso debemos de siempre tenerlo ahí presente. El plan de elección se ha movido todo. En lo que se pasó es que se ha desajustado. Miren, en el plan de elección tenemos recursos, actividades, lo mismo casi que allí tenemos, ¿no? Las destrezas con criterio, los indicadores de logro, la ruta didáctica le llamamos nosotros acá, ¿sí ven? Ruta didáctica, aquí está. La anticipación, construcción del conocimiento y la consolidación. Ahí está. ¿Ya? Y luego, así mismo venía ejemplos.
Es que no lo tengo en diapositiva porque se me hizo difícil ponerlo. Solamente lo dejé en Word y por eso es que. Actividades de consolidación allí más o menos. ¿Qué actividades podemos realizar para hacer la consolidación, verdad? Entonces ahí, compañeros, espero que esta charla nos haya servido para poder continuar refrescando un poquito más de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque este trabajo tenemos que realizarlo ya nosotros diariamente. Déjenme poner la última presentación porque ahí estaba mi correo para cualquier sugerencia que ustedes alguna vez que yo les pueda ayudar en algo, estoy presta. Ahí está. Las veces anteriores me he olvidado de darles eso, ¿no? Entonces ahí está. Espero, compañeros, vuelvo y repito, que de algo les haya servido de esta charla que hemos tenido. Les agradezco mucho por haber participado de esto, ¿no? Espero que continúen ustedes. Siempre es bueno estar participando en cualquier charla, en cualquier capacitación. Recordemos que tenemos que estarnos preparando diariamente. Todos los días aprendemos algo, ¿verdad? A veces creemos que de acuerdo al tema, ya yo sé eso, ¿para qué voy a ir? Pero mentira, algo nuevo hay dentro de ese tema, ¿verdad? Que ya conocemos. Entonces, muchas gracias por su participación.